La Hora Deportiva. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de La Hora Deportiva. En semana de previa, después del parón por ventanas FIBA, donde, bueno, pues lo más destacado han sido las victorias de la selección española ante la ucraniana, una de ellas en Oviedo. Le preguntaremos a uno de nuestros colaboradores si se pudo acercar por allí a verlo, pero bueno, ya en formato segunda FEP y la vuelta a la competición ya desde aquí del tirón hasta el final, 7 jornadas de liga regular por delante y lo que venga después, que esperemos que sea más partidos y satisfactorios. Hablamos de Ciudad de Ponferrada, Clínica Ponferrada SDP, que este fin de semana vuelve a la competición a lo grande, con un derbi autonómico y en uno de los templos del baloncesto nacional, como es el Polideportivo Pisuerga, y concretamente contra el UMC Ciudad de Valladolid. Borja Barredo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estamos, Rubén? Pues aquí andamos ya con ganas de baloncesto, después de prácticamente 2 semanas sin ver partidos de segunda FEP. Ángel Álvarez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, el aludido eras tú. ¿Pudiste acercarte al Palacio de los Deportes el No, lunes? no, no, desgraciadamente no, pero porque no estuve atento. No Sí, estuve atento en su día de cuando sacaron las entradas, me despisté totalmente y bueno, cuando ya quise darme cuenta, pues ya estaba todo el pescado vendido, como se suele decir, ¿no? Entonces me tuve que conformar con verlo por la tele. que estuvo en Así Oviedo que jugando la bueno, selección española eso y es. En el remozado Palacio de los Deportes de aquí de Oviedo, que ha quedado muy bonito, por cierto. sí, sí, la verdad es que yo un pabellón muy abierto con aquella pista, creo que tenía una pista de atletismo alrededor Muy y, frío, sí, muy frío y muy viejo, muy abandonado, ya no jugaba nadie ahí. Ahí y habían bueno, jugado hace muchísimos años los de hockey y también el antiguo, otro equipo que tuvo el Tradi Oviedo de los años 80. Pero ahora ujú. lleva muchos años que no había ahí un equipo así importante que jugara. Y no sé si el Aucalsa femenino llegó a jugar ahí también Puede ser, puede hace ser. Yo tiempo. como también no vivía en Oviedo, eso no lo recuerdo, pero sí puede ser. Bueno, ahí jugó una mítica, no vamos a meternos mucho en batallas, jugó una mítica que también pasó por Salamanca, como era la señora Elena Torniquido, que Borja posiblemente nos pueda hablar bastante de ella Sí. Un en ese poquito, un sentido. poquito. Sí, sí. Bueno, pero sí, ha quedado precioso el pabellón y hacía falta un equipo como el Alimerca Oviedo esa instalación porque Pumarín también se estaba quedando muy pequeño y eso que habían hecho sus reformas, no sé si a coste del club o del Ayuntamiento de Oviedo, para Sí. poder adaptar la instalación a las exigencias de la Leporo, aunque como digo, ya se está quedando muy pequeñito esa Claro, instalación. pues imagínate, 4.000 personas más prácticamente. De 1.400 a 5.000 y algo. Que cinco sepas mil que yo lo doscientos 5.300 conocí, creo que entra. yo Pumarín lo conocí ya en la época pues te hablo de hace casi 20 años, hace 18 años en Liga EVA, en los orígenes de este club, que todavía era pista sintética en vez de pista de parquet, no había Anda. gradas supletorias y era una simple grada en alto, pues un poquito, para los que conocen un poquito León, pues muy parecido a lo que era el San pabellón de San Esteban. Esteban. Sí, eso es, pabellón Como de San San Esteban, Esteban. 400 personas, luego con las gradas supletorias 900 y las del fondo 1.400. No, Pero bueno, eran en 1.000 personas cuando ascendieron al Eforo. bueno, hoy va a Es ser lo un que día tú dices, bastante. se queda pequeño. Sí. Sí. Hoy va a ser un día bastante relajado. Estamos de tertulia, no hemos tenido partido. Podremos hacerlo distendido, hablar de varias cosas, pero la actualidad manda. ¿Y os parece que ya empecemos a analizar la previa del partido que tenemos este domingo en el Polideportivo Pisuerga a las 7 de la tarde? Dale, venga. Bueno, pues hemos hablado de los Dolomitas. Concretamente esa es la expresión que empleó Borja la semana pasada y efectivamente nos vienen 7 jornadas donde hemos remarcado que tenemos 4 desplazamientos muy duros y bueno, pues los 3 que nos quedan en casa también son duros porque son de equipos que están abajo pero que van a estar jugándose cosas. Aunque bueno, también es cierto que
que pocos partidos va a haber de aquí a final de temporada para cualquier equipo fáciles, ya que en este tramo de la competición todo el mundo se está jugando algo. Ciudad de Valladolid, Universidad Europea Miguel de Cervantes, Ciudad de Valladolid, el equipo de David Barrio, que a día de hoy es líder de la competición, aunque también hay que reconocer que es una situación irreal porque tiene un partido más disputado que Córdoba. Córdoba tiene un partido pendiente contra Jaén, el nuevo líder, pero bueno, así, equipo muy duro. Hay que reconocer que está dando dos caras distintas. Se están mostrando un pelín menos competitivos los partidos fuera de casa, pero sí que es muy solvente en Pisuerga, donde está habiendo una entrada muy importante en los últimos encuentros. Creo que el último fue de 4.000 espectadores apoyando al equipo pucelano que dirige David Barrio y donde están sacando los partidos con mucha solvencia. Si os parece, doy dos pinceladas y me analizáis lo que os esperáis para este domingo. A ver, sí que es cierto que Valladolid ha tenido problemas y está teniendo problemas de lesiones. Tiene la lesión ya confirmada de larga duración de Pau Carreño, exterior que no ha tenido nada de suerte esta temporada porque vino lesionado, jugó poquito y ha vuelto a lesionarse. Y sí que más trascendente la de Pau Isern, el base de Valladolid, que es uno de los motores claros del equipo y que parece que no va a llegar a este partido. O sea, de hecho, hoy David Barrio, que fue entrevistado en Ser Deportivos Bierzo, pues ha venido a reconocer que seguramente no esté. También era duda Sam Taiwo, que no ha jugado los últimos partidos, la referencia anterior, el 5 claro, junto con Fares Ochi. No sé si llegará o no llegará, yo creo que sí que puede llegar para este encuentro, pero bueno, aún así, es una plantilla, quizás con todo esto, con una rotación no muy amplia, pero está Pablo Martín en el base, que es un jugador de muchas garantías, que ya lo conocemos la pasada temporada en Huesca. Los exteriores, Hanna y Haney, que los dos americanos, que son de los mejores de la categoría y son pues las referencias anotadoras. Por dentro, pues están dos cuatros nacionales también de garantías, como son Iñaki Ordóñez, que yo siempre lo diré, ¿no? Yo lo recuerdo de que nos hizo mucho daño en la eliminatoria de la pasada temporada contra el Prat, sobre todo los minutos finales de la eliminatoria, y Eduard Kes, que también está haciendo una temporada buena. Y luego, pues, Fares Ochi, que ha estado lesionado, ha estado un tanto irregular, pero que está volviendo a los números que acostumbraba a hacer en la cultura leonesa la pasada temporada. Y a todo ello, pues está Juan García Abril, el canterano, que veo que está pues recogiendo minutos, responsabilidades y sensaciones en este sentido. A todo ello, cabe destacar que Valladolid se ha reforzado con una cesión que a mí me resulta un tanto sorprendente, porque no es otro jugador que Joseba Querejeta, el hijo de Josean, que va a ser la tercera vez esta temporada que se enfrente a... Han cortado desde Baskonia la cesión que tenían a su equipo vinculado, a Clavijo, lo han quitado de Clavijo y se lo han cedido a Valladolid. No entiendo muy bien este movimiento, pero bueno, a Valladolid le viene muy bien. Habida cuenta que va a estar va a estar algunas jornadas sin Pau Isern y bueno, pues seguramente le vaya a dar un respiro a Pablo Martín y vaya a ser un buen refuerzo para final de temporada. Entonces, pues con todas estas pinceladas, Borja, Ángel, quien quiera empezar a analizar el partido. Bueno, si queréis empiezo yo, Ángel. Yo creo antes de nada que es un partido para Clínica Ponferrada, que después de este pequeño parón, de descanso, de preparar el último tramo, como bien dices tú, de los Dolomitas, ¿no? Pues yo creo que no tiene nada que perder. O sea, si somos claros, es un partido en el que hay que tener en cuenta que el que necesita ganar es Valladolid, porque juega en casa, tiene su objetivo de quedar entre los 2 o 3 primeros. No es el tú, que Córdoba tiene un partido menos, pero Valladolid tiene la necesidad y además se ve con el movimiento que hace también a última hora de intentar comandar la clasificación. ¿Por qué digo que no tiene nada que perder? Porque
Yo creo que Ponferrada hizo los deberes la semana pasada, hace el último partido contra la Cultural. Ganó el partido de casa, que era el importante, dejó a la Cultural con 8 victorias, con bueno, a pesar de los fichajes, con muy pocas posibilidades de poder afrontar clasificación, sí, pero no un buen cruce en un futuro. Y sin embargo, afronta un partido en el que hay que recordar que se ganó en la ida en el mes de noviembre de 22 puntos. Entonces, a mi modo de ver, la tranquilidad tiene que tener el equipo de Oriol. Eh, yo creo que afrontar un duelo contra David Barrio siempre es interesante porque para mí es uno de los mejores entrenadores de la categoría ante un equipo que, como bien has dicho tú, Rubén, tiene 7, 8 jugadores de un nivel top. Es verdad que fondo de armario no es a mejor tan bueno, pero sí es cierto que tiene a mí uno de los postes para mí más determinante como es Ochi. ¿Qué es lo que a qué nos podemos enfrentar en este partido? Pues sobre todo al ambiente. Yo creo que 4.000 personas en Valladolid, en el Pisuerga, van a apretar. Es un partido en el que además yo creo que se guardan cosas que ocurrieron en la ida. No nos acordamos, pero tuvimos un Bergens y un David Orrit que volvieron locos en el último cuarto al equipo de Valladolid. Y creo sinceramente que vamos a ver un muy bonito duelo. Los dos equipos son ofensivos. Quizás el equipo de David Barrio alterna más un poquito dentro-fuera por las características que tiene de su plantilla, pero sí es cierto que cuando puede correr tiene un baloncesto muy alegre. En el último partido que jugaron con Gijón, un partido que durante 2 cuartos estuvo completamente igualado y en el momento que quisieron ellos empezaron a correr y se fueron el marcador. Quiero decir con ello que es un equipo que además tiene la veteranía y tiene el saber estar en qué momento marcar ritmo. A mi modo de entender, el partido tiene que ir por los guarismos que ha ido toda la temporada, agresivos en defensa, muy duros en el rebote, segundas opciones de los rivales evitarlas y sobre todo intentar volar porque sí es verdad que si tiene menos plantilla, menos fondo de armario Valladolid, si recordamos en la ida, que ya más me acuerdo el partido que lo vi en directo, acaban cayendo por el factor físico, yo creo. Entonces, la dinámica tiene que ir por ahí. Luego hablaremos de jugadores importantes que tienen que continuar con esta línea positiva. Y bueno, en principio yo creo que es un partido muy bonito, muy vistoso. Ya veréis cómo va a haber muy buen ambiente en el Pisuerga, como bien he dicho antes. Y para nada tiene que ser un exceso de presión ir a jugar contra el líder teórico. Ángel. Bueno, pues poco más puedo decir después de lo bien que lo ha analizado Borja Barredo, que hay que reconocer que conoce mucho mejor la plantilla del equipo pucelano que yo. Pero bueno, es un partido, como él bien dice, donde poco tienes que perder y sí muchísimo que ganar, ¿no? Aquí hay que ir a disfrutar. Si consigues dar la sorpresa, muchísimo mejor. Entrarías de lleno en la pelea por esa primera plaza, ¿no? Si pierdes, que es lo más normal, pues bueno, ya a lo mejor buscabas ya otras cosas. Una mejor clasificación de aquí a lo largo de la temporada, de esas 6 jornadas que quedan, quedar lo más arriba posible, pero ya la primera posición se quedaría muy difícil. Bueno, a 2 partidos, que bueno, que si pierdes a la vera serían 3, esperemos que no, porque la renta 22 se me antoja bastante clara, pero nunca se sabe lo que puede ocurrir. Y bueno, contra un equipo que apuesta con todo, ¿no? Va por todas, a por el ascenso, ¿no? No vienen de descender de primera federación, es el claro candidato, uno de los claros candidatos y sobre todo que tiene muchísima presión, es como el Caja 87, con el único objetivo de ascender sí o sí. No tienen, como bien dice Borja, un equipo súper extenso, una plantilla de 12 tíos de primer nivel para la categoría, pero sí, bueno, 7, 8, 9 diría yo, más bien, de muchísimo nivel. Y ahora, bueno, es verdad que faltará Pau y Ser, que es su base titular, ha fichado a Querejeta. Para mí ahora mismo, cuando se recupere Pau y Ser, pues tienen 4 bases, se puede decir, prácticamente, porque, bueno, creo que Hamley, Isaac Lee Hanley, pues para mí es más base que escolta, que también puede jugar de 2. Y luego lo que habéis dicho, Pablo Marín, Querejeta y Pau. Son 4-1, tiene mucha batería en el juego exterior. Hanna, Abril. Joder, es que para mí el juego exterior, como tengan el día, te pueden acribillar, ¿no? El juego interior, pues bien lo indicaba Borja con el esculturalista Fares Ochi, que bueno, a veces es un poquito irregular, pero bueno, no tiene mala mano y con sus 2-10 en la zona, pues siempre te hace mucho daño y
y es bastante dominador de las zonas. Y luego 2 cuatros que, como bien decías también bueno, al inicio de empezar el podcast, comentabais que Iñaki Ordóñez nos había hecho mucho daño la temporada pasada. Creo que es uno de los mejores cuatros de la categoría. Y por supuesto el otro chico, Pablo Martín, que también es un muy buen cuatro y también Arqués, tiene Arqués. Pablo Martín es el base. Edu Arqués es el otro 4. Arqués, ese, sí. Pues estamos hablando de 8 jugadores y ahora con Querejeta, que hay que verlo, ¿eh? Hay que ver a Querejeta, que no es fácil entrar ya en estas alturas de campaña y con tanta pues, en un puesto que está tan bien cubierto ya, ¿no? A lo mejor le cuesta. Si funciona, pues al final, pues una rotación más para el juego exterior y en muchos minutos que pueden jugar con 2 bases. Yo pienso que Valladolid va a imprimir un ritmo bastante alto, ¿no? Y yo me imagino que sea un partido de una anotación alta. Como se vaya a una anotación alta, creo yo, que a lo mejor luego no es así, pero como este partido se vaya a una anotación alta y jueguen cómodos, va a ser casi imposible sorprenderlos. Yo creo que la defensa y sobre todo cerrar bien el rebote defensivo van a ser claves para llegar con opciones al final del encuentro. Pues tú fíjate, Ángel, que bueno, hoy algunas de las cosas que ha dicho David Barrio cuando ha sido entrevistado por Paco Jiménez en la cadena SER, pues le he venido a entender que no le interesa un ritmo alto por las circunstancias que hemos dicho, porque por la rotación un tanto corta que tiene, o por lo menos si lo que no le interesa es permitir el ritmo alto que le pueda poner Ponferrada. O sea, la clave que ha dicho específicamente es frenar o impedir que Ponferrada pueda jugar al juego que le gusta, el juego de correr en ataque. Eso es lo que Hombre, quiere decir. Rubén Ángel, es que hay que tener en cuenta una cosa. Tú, estando en pista Sochi, el equipo no puede correr. O sea, Valladolid no le interesa ese ida y vuelta porque Sochi no te llega. Entonces, a él lo que le interesa realmente es mucha circulación de balón. Es verdad que hay muchas situaciones de 2x2, pero también lo que le interesa son buenos porcentajes de acierto. Uno de los méritos que tiene Valladolid es que va a guarismos muy alto, pero como bien habéis dicho ahora, como bien ha dicho Ángel, por la calidad del lanzamiento exterior. Tiene grandísimos tiradores. Cuatros muy abiertos que abren el campo. Entonces, claro, cuando está en pista cualquiera de los interiores que tiene, porque incluso Eduard Arqués a veces hay veces que te postea, ¿no? Pero cualquiera de los jugadores que tiene, que tiene David, pues te hace muchísimo daño y te castiga mucho en el interior, ¿no? Entonces, bueno, yo, a mi modo de ver, sigo pensando, lo que yo creo que a nosotros nos interesa seguir corriendo es nuestra identidad, es nuestro sello de identidad. Sobre todo es algo que yo cuando veo a Treviño corriendo, cuando veo a Black corriendo, cuando Hayes llega al primero y te está pidiendo la bola abajo, tú sabes ya que estás castigando al rival y tú sabes ya que el poste rival está ya asfixiado y está ya diciendo, mira, otra vez este llega al primero, me hace postear. Tienes un Morales que, si nos acordamos del último partido, hizo un trabajo espectacular en el interior, ya no solo defendiendo, que se lo hemos alabado, sino también alguna situación en la que creaba ventajas contra la Culto en los minutos finales. Pues bueno, eso es muy complicado de defender, porque al final te lleva a que estés muy castigado, ¿no? Entonces, si hemos dicho, como he dicho, que la rotación es más pequeña, pues a nosotros, por supuesto, que nos interesa correr muchísimo más. Escucha una cosa, Borja. Ochi tampoco, oye, no juega más de 20-25 minutos por partido, ¿eh? Siempre lo vas a tener en unos 15-18 minutos sentado, en circunstancias normales, ¿eh? Y luego tampoco es un tío tan lento. Sí es verdad que es alto, pero tampoco es el pivo tocho ahí que le cuesta llegar rápido a la otra zona. Bueno, No, pero si no lo yo digo, yo no creo se que he es visto correr rápido. con él en pista, ¿eh? No, pero si él es rápido y tú puedes ser muy Por eso, rápido. por eso. El problema es que tú puedes llegar rápido, pero tu cabeza no está igual de fresca que si no tuvieras que correr tanto. Hombre, eso está claro, por supuesto. Entonces, si tú a él lo llevas a un Sí, sí. desgaste psicológico, de que esté cansado, de que esté encima, que se le golpee, para mí, es el poste más dominante en el interior de la liga. Yo, a mi modo de ver, junto con Lebecker, con el de Cáceres,
Creo que son los dos postes más A mí dominantes. me parece más dominante Lebeque, a mí. Pero bueno, claro, es que Valladolid también tiene otras alternativas que no tiene Cáceres. Puede También Claro, os ser. digo, claro, correcto. también os digo, el Mm, tema de, a ver, no tiene nada que ver la situación de este partido, ya jugándote las castañas de la temporada, a la primera vez que se encontraron en León en septiembre, allí. Eh, Principalmente porque han cambiado muchos jugadores, tanto de un lado como de otro. Pero bueno, una de las cosas que sí que me llama la atención es que en el duelo directo Hayes-Ochi, el que ganó fue Hayes. O sea, el que le mm. ganó la partida. No lo sé cómo venía de forma también Ochi en ese momento. También es cierto que luego estuvo lesionado, pero para mí va a ser una de las claves de este partido, porque bueno, pues todo va rodado, ya lo ha dicho Borja. O sea, si eres capaz de dominar la pintura, de controlar el rebote y salir corriendo, pues ya tienes mucho, mucho avanzado. Entonces ahí Hayes va a tener un papel muy, muy determinante. Borja, Ángel. No, bueno, le dejaba a Ángel, no, no, bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Rubén. Yo lo que sí tengo más miedo, por decirlo así, es casi a nosotros mismos, pero no porque sea algo malo, sino a mí, hablando claro, a mí yo el equipo de Oriol, si lo veo que está enchufado, que está centrado, que no se ponen a discutir ni con el rival ni con los árbitros, que están más pendientes del juego, yo creo que podemos competir con cualquiera. Si vemos un equipo en el que encima en el lanzamiento exterior tenemos jugadores que están acertados, que están sueltos, que no tienen miedo, en el último partido, a ver, el partido es un derby, analizar un derby es muy, muy complicado, pero aparecen jugadores de la segunda línea. En los dos últimos partidos hemos tenido jugadores de la segunda línea que han rendido. Eh, de- a ver, del propio David Zorriza ahora es base titular, pero ha tenido semanas en las que ha sido cero al primer base, ¿no? Y llevamos dos partidos de David Zorriza. Y luego, si nuestro trío ofensivo, Bergens, Treviño y Hayes, están acertados en ataque, pues bueno, tenemos claro que 75, 70, 75 puntos los tenemos garantizados. Si luego nos queda, pues bueno, a ver, luego analizaremos un poquito la incógnita de Oqueque, ¿no? Que hasta ahora está haciendo el trabajo muy, muy bueno. Yo creo que, y ya lo hemos dicho, que con las dudas que teníamos, pues ha demostrado que es un jugador muy, muy válido para la Clínica Ponferrada y para un equipo que con aspiraciones. Y yo creo que va a ser ahí el sexto hombre, el jugador revulsivo, quizás, ¿no? Que pueda dar el factor sorpresa y que no se espere el rival con esos lanzamientos abiertos, con esas situaciones en las que él ayuda al rebote y carga muchísimo. Sí. Va a ser Correcto. importantísimo la aportación de Ukelke en este encuentro. En un partido tan difícil, donde necesitas que la mayoría de tus hombres estén pues a un nivel muy alto, pues Ukelke mínimo tiene que mostrar el nivel que ha mostrado estas 3 o 4 jornadas anteriores. Si no, bueno, pues será también más complicado. No puedes depender de un buen partido por ejemplo, yo que sé, Orrit, Bergens, Hayes, que son a lo mejor tus principales bazas ofensivas, ¿no? Especialmente también Treviño, que últimamente Treviño está teniendo unos números más bajos, pero el equipo ante esos malos minutos de Treviño, bueno, o días que no, que ha tenido poca participación por faltas y tal, no lo ha necesitado el equipo para ganar, ¿no? A lo mejor en este encuentro sí necesitas la mejor versión también de Treviño. Yo creo que tiene que estar en un partido así, todos tienen los bases que tienen ellos, sería muy interesante que tanto Orriz como Cera lograran, ya no te digo anotar mucho, pero sí a lo mejor llevar el ritmo de juego, llevar el partido a su terreno, pienso yo. Ujú. Una cosa que me preocupa es cómo salgamos a este partido. O sea, hay que salir centrados y a tope desde el minuto uno. Lo decíais antes y David Barrio esta tarde lo ha reconocido entre líneas, que tienen la espina clavada del partido de la primera vuelta y sobre todo el mal último cuarto en el cual les acabamos ganando 22 puntos. Eso les dolió
y van a salir desde el minuto 1 a morder y a poner tierra de por medio. Quiero decir que no nos podemos permitir otra situación como la de Cáceres de hace varias semanas, porque a poco que te vayas te van a matar. Entonces, clave para mí, salir centrados, hacer lo que salir a jugar como sabemos hacerlo desde el minuto, los menores despistes posibles y bueno, y lo que habéis encendido, en lo que habéis incidido anteriormente, que intentar centrarnos en la pista y que no nos descentremos por cositas que no podemos controlar. Sí, por supuesto. Y luego, a ver, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Estamos ya en un final de temporada, se ha cerrado el mercado de fichajes, hay equipos que han fichado, han intentado reforzar. Todo el mundo cuando ficha dice, "Ah, se ha mejorado la plantilla, se ha mejorado la plantilla". Y ojo, ¿eh? Ojo porque no lo digo tanto por Valladolid, que yo creo que Querejeta no creo que sea un jugador importante, va a jugar unos minutos, yo creo que será un jugador de rotación. Pero en esta fase final que queda, va a haber equipos que a lo mejor por intentar fichar algo que les dé un salto de calidad, le perjudica la dinámica del equipo y hay muchas veces que empieza a haber error, empieza a haber problemas con los egos, empieza a haber errores en planteamientos de partido, porque a lo mejor exceso de quemar, incluso entrenadores que tienden a sacar a esos jugadores precisamente porque te ha metido esa presión la directiva. Eso en estas categorías pasa mucho. Entonces, quiero que tengamos paciencia porque nosotros tenemos la ventaja, Rubén, y te lo digo a ti porque además lo hemos hablado de esto muchas veces, nosotros tenemos la ventaja de que tenemos un bloque. O sea, nosotros tenemos la ventaja de que encima hemos fichado pronto a Okeke, por decirlo así, que ya lleva unas semanas adaptado. Nos ha venido de maravilla este parón y para poder involucrarlo más en la rotación, en los sistemas, para que se entere del juego del míster. Y yo creo que somos el equipo con mejor garantías puede preparar, teniendo en cuenta que hay otros equipos que fichan jugadores de otro nivel, y luego lo veremos. Pero teniendo en cuenta esas circunstancias, creo que es el equipo que mejor está preparado para afrontar esta segunda parte, porque creo que el bloque, el grupo, si tú te pones a analizar ahora, el mejor equipo como palabra equipo es Clínica Ponferrada. Mejor incluso que Córdoba, ¿eh? Yo creo que somos nosotros un ejemplo a seguir en el grupo este. Yo más o menos me imagino por dónde vas, Borja. Con eso de que pueda hacer un nuevo fichaje que más que beneficiar perjudique al equipo por los egos, por tal. No sé, a lo mejor va por el caja 87. Y los que están presionados abajo, que intentan Yo creo fichar. que al final, punto, al final, bueno, si le vamos base y fichas a otro y ya está. Va. Cambio por, bueno, de jugador por jugador. Sí, Pero pero de un Cáceres y Valladolid es perdona, una. Sí, perdona, y hablaremos, pero no tiene luego nada que hablaremos de ver eso, sí. el jugador que suelta a León al jugador que viene. Eso es otra Entonces, cosa. Sí, también, bueno, tú los conocerás mejor. Yo es que Cabrera me han hablado muy bien de él, aunque lleva mucho tiempo, bueno, con una lesión grave, Lo no. sufrimos en Carvajos hace No, unos años, ¿verdad, Borja? sí. Pero yo, bueno, a lo que me refería es que a lo mejor hay equipos que fichan el típico norteamericano para sumar y sumar puntos y otros como Cáceres o Valladolid que han fichado gente exterior de complemento para una rotación más. Eso es a lo que me refiero. sí, correcto, correcto. Mira, pues ya que habéis dado pie, y luego si nos queda algo por retomar de la previa de Valladolid, pues retomamos, pero ya que habéis dado pie al mercado de fichajes, ¿os parece que mencionemos cuáles han sido esos últimos movimientos antes del cierre del plazo de mercado? Sí, sí. Dale. Venga, pues muy rápidamente. Voy a ir de arriba abajo. Entonces, Valladolid, ya hemos comentado la cesión de Joseba Querejeta, que llega de Baskonia. Cesión que, o mejor dicho, llega de Clavijo después de que su club de origen cortase la cesión y lo haya mandado para Valladolid. Hoy David Barrio, precisamente ya que lo apuntabais, defendía este movimiento como un movimiento para protegerse de estas situaciones de problemas de lesiones que están teniendo y más con las recientes de los dados Pau, tanto Isen como Carreño. Entonces, pues ahí sí que parece que lo que dice Borja, que va a ser un jugador que venga a sumar en vez de llevar un rol protagonista propiamente dicho en un principio. Coto Córdoba.
Han fichado a un pívot estonio llamado Karl Matute, que tiene experiencia previa en Liga EVA, en tercera FEP, es decir, viene a dar un salto más en su evolución y viene a completar un poquito el juego interior. No viene a ser un fichaje estrella, sino que viene también a dar una rotación y es el único movimiento que han hecho final de mercado. El primero que llama poderosamente la atención es Caja 87, que lo habéis mencionado. No lo conozco. Anem Moody, tal vez vosotros sí que lo conozcáis, que es un escolta americano que el año pasado jugó en Ourense en primera FEP. Lo que puedo leer debió ser de los jugadores importantes del equipo. Así que en principio es un buen fichaje que viene a cubrir la baja de Rakosevic, que ha sido cortado después de que este mismo viniese a sustituir a Bertain. Y entonces, pues, no lo sé. No sé si es lo que buscaban, lo que no, si era ahí lo que decíais vosotros de que puede generar más dudas en cuanto a cómo se adapte o no. Si queréis, comentamos esto y luego seguimos. ¿Qué os No, parece? yo en este caso de Moody, al final es un jugador que, para que el oyente lo entienda, en primera fe tenía un porcentaje del 44% en tiros de tres. O sea, estamos hablando de un jugador que jugó 26 partidos en primera FED. Es verdad que aquel año Orense, pues bueno, tampoco hay que analizar la situación de Orense del año pasado, pero yo me refiero sobre todo a este perfil de jugadores, ¿no? No quiero decir que vayan a hacer números, pero sí es verdad que jugadores que fichas a mitad de temporada, en el que ya conocen la competición, pues lo que intentan sobre todo es volver a realzarse, es dar un paso atrás, es decir, que dices bajar un escalón para subir dos. Pues entonces muchas veces este tipo de jugadores tienden a hacer sus números, ¿no? A maquillar los suyos y a intentar generar, pues eso, una mejora personal en lugar de una mejora grupal. El primer caso es en este chico. ¿Que va a ayudar al equipo? Hombre, por supuesto. O sea, por supuesto, por las características que tiene. Como digo yo, es el Rakosevic vamos a ver al nuevo Rakosevic de la segunda fase del grupo este. Entonces, digo Rakosevic, el que estaba en Baskonia, el del Tau Cerámica, ¿no? No el que ha sido Pero cortado. no el que ha No sido el que ha sido corto. cortado. Eso es correcto. Entonces, a ver, es un jugador que va a llamar la atención, ¿no? Y en el caso anterior que has dicho ahora, yo creo que lo has explicado muy bien. El jugador que ficha Córdoba es un jugador de rotación, como puede ser del perfil de Querejeta. Si quieres, sigue diciendo y yo te voy comentando un poco. Correcto. Correcto. Claro, quería detenerme también en este jugador, en Anem Moody, porque precisamente la semana que viene vamos a Sevilla a enfrentarnos contra el Caja 87. Luego nos encontramos con Cáceres, que se ha reforzado a última hora. Sí que es cierto que uno de los movimientos es la recuperación de Erika Skalinichenko, que ya era jugador de Cáceres, pero que ha estado pues toda la temporada lesionado hasta ahora y es uno de los exteriores pues con más currículum y caché de la categoría. Sin ir más lejos, pues bueno, ha estado en Algeciras, cuando debutó Ponferrada en Les Plata, subió a oro con Zamora y es un jugador que le va a hacer dar un salto de calidad a la plantilla extremeña. A última hora han fichado a un exterior que llega del grupo este, estaba en Molina de Segura hasta ahora, y es un exterior catalán llamado Paul Campaign, que no tengo ninguna referencia de él, pero bueno, ya es otra rotación más que se une a la ya sabida de Pierce Uniacke, que es el poste que llegó a principios de febrero para dar una rotación a Wildes Lebeque. Y bueno, Cáceres, pues habíamos hablado de que era un equipo que tenía una rotación corta, pues con estos movimientos ya se acabó la rotación corta. Bueno, y yo creo que lo más importante, yo no sé en qué estado va a venir, yo creo que Paul Campeni va a ser un jugador de rotación. Es un jugador interesante que prometía mucho además, y son de este perfil de jugadores jóvenes. Yo creo que tiene 20, 21 años, luego lo miro si queréis. Pero es un jugador. Es del 2005. Vale, mira. Yo lo que Así decía que que es un si no es jugador con los joven. 21 estará cerca. El tema de Kalinichenko, a ver, Kalinichenko sabemos lo que es un grandísimo jugador y es un jugador para marcar las diferencias. La única duda que nos genera es el estado en el que venga y el proceso de recuperación. Yo creo que no va
a corto plazo no va a ser una ayuda, pero es que Cáceres no está para muchas florituras y no puede estar perdiendo partidos. O sea, al final, jornadas quedan las que quedan, creo que son 7 las que quedan, y es cierto que Cáceres está en una situación en la que si quieren ocupar un buen puesto en la clasificación, necesita como sea no solo ganar en casa, sino intentar ganar fuera. Y Kalinichenko, pues bueno, es un jugador que puede generar mucho desde abrir el campo, lanzamiento exterior, y creo que es un gran fichaje. A mí siempre fue un jugador que me interesó, me gustó mucho, en Zamora me gustó además, y siempre pensé que era un jugador que acabaría jugando una categoría superior, pero bueno, al final son este perfil de jugadores que se asientan en segunda y es complicado, en la Le Plata o en segunda fe, y es complicado luego dar el siguiente paso. Pero bueno, hay que recordar que estuvo en San Antonio también, ¿eh? O sea, formó parte de plantilla con David Barrio, o sea, un grandísimo jugador. Un jugador que ha estado en proyectos punteros, la mayoría de su trayectoria en Les Plata. La siguiente plantilla que se ha reforzado, Toledo a última hora no ha hecho movimientos relevantes y Morón tampoco, pues la siguiente plantilla es Clavijo, que se ha repuesto, llamémoslo así, de la baja de Joseba Querejeta. Pues no sé si con un jugador que le pueda suplir, ya que estamos hablando de un viejo conocido como Rob Ukaguba, que bueno, pues se ha enfrentado a Ponferrada varias veces. Yo le recuerdo ya de tiempos en Liga EVA cuando jugaba en el Virgen de la Concha de Zamora. Estuvo también por Salamanca en el Club Baloncesto Tormes y yo lo recuerdo más como un 2. No sé, Borja, tú me dirás ahora si se puede adaptar puntualmente al uno. Y la duda que me genera es si para la plantilla de todo esto lo digo por favor, que se entienda con todos los respetos, la que voy a decir. Pero si va a haber balones suficientes para todos los jugadores. No, 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 no. Con Luca Uva no te preocupes porque no es un perfil. Yo puedo decir que es uno de los mejores jugadores que he visto en directo, que han pasado por Salamanca de esta etapa de Liga EVA de presupuestos altos, como fueron Carvajosa y Avenida a esa hora, o el de Plata con Tormes y con propio Carvajosa. A mí me parece un auténtico jugadorazo. Yo, de hecho, cada 15 días le decía al director deportivo aquí de Avenida si había posibilidad de poder firmarlo para que volviera a Salamanca este año, ¿no? Porque estaba en Benicarló y bueno, no sabéis, lo estaba haciendo bien, pero claro, los sueldos que se manejan no tienen nada que ver en segunda federación con tercera federación. A ver, la pregunta que tú me haces, al uno, nada. O sea, él es un combo, pero es un combo que está cómodo al dos. Lo que pasa que es un jugador con tanta clase que puede jugar en cualquiera de las posiciones en uno, al 2, al 3 y al 4. Yo me acuerdo en el ascenso, además de CB Tormes en el 2022, que él además cambiaban en todos los bloqueos, quedaba con grandes y es una muralla, o sea, era un muro. Y a mí me encantaba, ya lo conocí de la época de Gijón y era un auténtico espectáculo, ¿no? Creo que es un gran fichaje, lo que pasa que yo, en este caso con Clavijo, y ahora uno nos escuchará, yo creo que ya llega demasiado tarde. Está con 9-10 y a mi modo de entender, llegar a los puestos de arriba va a ser complicado. Lo que pasa que yo creo que también es un fichaje para tranquilizarse un poquito y quedarse, asentar la categoría, quiero decir. Porque sí es verdad que Logro Basket está con 7. Y bueno, al final, si te descuidas, te metes ahí abajo. Pero bueno, creo que es un grandísimo fichaje. A ver, a mí me genera dudas en este aspecto, lo digo tal como lo siento. Toledo me está generando dudas que ahora mismo están puestos de playoff, sobre todo porque los veo muy irregulares fuera de casa, que es cierto que ganar fuera de casa es difícil, pero lleva 2 derrotas consecutivas en Valle de Hues y en Jaén, entonces me genera un pelín de dudas. Y bueno, pues ojo, Clavijo está ahí, pero la Cultural, sin ir más lejos, tampoco la puedo descartar porque tiene un duelo directo a la última jornada contra Clavijo, precisamente en el Palacio de los Deportes, y la Cultural, y lo lazo ahí. Lo habíamos comentado anteriormente, se ha repuesto de la baja de Adrià Domínguez en el base con otro jugador de enorme calidad como es Alberto Cabrera, que viene cedido por Tizona. Una incógnita porque viene también, al igual que Moody, a recuperarse de una lesión, a recuperar sensaciones antes de regresar a tierras burgalesas, pues el Tizona ha preferido foguearlo en un equipo de segunda FEP, como es la Cultural, y bueno, pues
yo lo recuerdo especialmente de su época en Zornocha, que hacía auténticas diabluras y te lo comentaba antes, Borja, yo tengo muy presentes esos partidos en Carvajosa donde nos hizo auténtico daño. Bueno, para mí es un jugador de otra categoría. O sea, lo digo como lo siento. No sé qué le ha pasado, no sé qué ha pasado últimamente, pero para mí es un jugador de otra categoría. Baloncesto alegre, vivo, jugador rápido, es del perfil. A mi modo de ver me recordaba al Chacho los primeros años, ¿no? A Sergio Rodríguez. Y creo que es un jugador, Correcto, correcto. creo que es un jugador que le va a dar salto de calidad a la Cultu. Pues no lo sé, pues tengo dudas. ¿Por qué tengo dudas? Porque si es un jugador que necesita generar. Entonces, es verdad que en la Cultu hay muchos jugadores que puedes darle el balón y que te pueden generar. Entonces, no tengo claro si lo que necesitaba la Cultu era un base de las características de Cabrera o más intentar un director de juego o intentar buscar un perfil más de gestionar, de un rol más defensivo. Pero bueno, para la liga, espectacular. Y me encanta que la hayan fichado a última hora y que Ponferrada no tenga que enfrentarse a él. Ujú, correcto. Y me queda para el final los dos de los equipos que van a pelearse por evitar el descenso, como son Valle de Hues y Jaén. Los navarros, pues fijaros que cuando se enfrentaron a Ponferrada hablábamos que tenían un juego interior en el que estaban sufriendo muchísimo y bueno, pues han intentado revertir esta situación incorporando a última hora a otro viejo conocido, un canterano congoleño del Breogán, como Charles Enkalulu, que yo lo recuerdo de aquellos torneos de Reyes en los que venía el Breogán con su equipo junior, bueno, pues un bigardo, que se me entiende la expresión, un poste muy físico, muy musculado, que quizás es lo que necesitaba ahora mismo el equipo navarro, pero claro, ya sí que es cierto que ha tenido pues experiencia en equipos del Leporo, viene del paso por varios equipos franceses, varias temporadas, de perdido un poquito la pista ahí y la duda que me genera es que ya tiene 31 años. Entonces no sé si este jugador puede darle un salto de calidad o no al Castillo de Gorraiz de Valle de Hues. Yo, Rubén, si me perdonas, y perdona Ángel que estoy hablando yo ahora de estos jugadores, a mí la única que me duda que me queda es si, con todo el respeto, si se le han metido doblada al equipo. O sea, no sé en qué, Vale. no sé en qué estado físico va a venir, no sé cómo tiene las rodillas, pero era un jugador que era grande, dominaba en cierto modo porque cambiaba muchos tiros, pero yo creo que ya, a ver, la situación en la que está el equipo, pues tenía que buscar una solución a corto plazo y oye, también no sabemos el poder económico que tienen. Hay que recordar, porque yo a veces no nos damos cuenta, descienden los dos últimos y hay playoff entre o sea, por decirlo así, el equipo 11 y el equipo 12, ¿no, Rubén? Son 14. No, esos son los 12. Este Solo, año solo, este año hay 5 Promociona los dos descensos. doces, los dos Eso, últimos. hay 5 descensos y el 11 se salva. Entonces el playoff es entre los 12. Bien, correcto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perdón, ¿qué es lo que ocurre? Son tres equipos que están con 4 victorias solamente. Entonces, claro, van a estar hasta la última jornada jugándose quién es el que va a promocionar, ¿no? Entonces, yo creo que se busca algo que dé un salto de calidad. Gijón tiene una mejor plantilla que Jaén y que Valle de Vélez. Lo que pasa que, bueno, pues no está bien dirigido. Le das a David Barrio o a Oriol, al nuestro, le das la plantilla de Gijón y te lo meten entre los 6 primeros. Pues ahí está, ¿no? Veremos a ver si el movimiento de banquillos que hace Valle de Bes pues le sirve para salir del pozo y jugar la promoción. Bueno, movimiento de banquillos, en este caso Jaén, que es el que ha cambiado de entrenador y que pues lo recibimos dentro de 2 semanas. Vienen de ganar a Toledo en la última jornada y quiero recordar que con un triple de un que no es otro que el poste Mark Tikhonenko, que seguro que este apellido os suena, es hijo de Valery Tikhonenko, el ex internacional de la Unión Soviética que pasó por el Fórum de Valladolid, pasó por Unicaja en los años 90
Y bueno, pues sí que tuvo un paso, creo que la pasada temporada, para la redundancia, por San Antoni con David Barrio, y ahora pues Jaén lo ha incorporado junto con a un escolta canterano de Unicaja llamado Guillermo Vergara, que bueno, pues es un poco pintoresco porque la experiencia que tiene más reciente es de la primera división chilena. Es un jugador hispano-chileno, o sea, nació en España, pero su familia debe ser chilena. Entonces, pues con el rabillo del ojo miro estas incorporaciones porque, como digo, en 2 semanas vienen al Liga Valentín. Fíjate en este caso, Rubén, estaba mirando yo ahora, ¿no? Lo injusto que es este año, como a mí me decís, se me había olvidado, ¿no? Que este año el 11 y el 12 no juegan entre ellos en playoff y es el 12 el que juega playoff contra el otro lado. Playoff a un único partido. O sea, te vas a jugar el equipo que quede el 12, oye, si me equivoco, no me lo decís, pero en teoría es el único partido. O plantear también el resto de temporada, ¿no? Está a sacar a perro, está claro. Que está a sacar a perro lo que queda para intentar librar el puesto de los 2 puestos de descenso, pero hay que tener en cuenta que luego tu fase final tiene que estar enfocada a un partido en el que no haya lesiones, en el que esté todo el mundo fresco y en el que sobre todo va a ganar o va a conseguir la victoria el que temple los nervios más, ¿no? Entonces, es un sistema de competición, a mí no me gusta, ¿eh? Porque que te lo juegues a un único partido me parece, de cierto modo hasta me parece injusto. Sí, eso es. Me parece muy Sí, pero injusto. tal como está ahora la clasificación y como se prevé, a no ser que uno ahora de repente gane varios partidos seguidos y se escape un poquito de la quema, van a tener que jugárselo todo hasta la última jornada, ¿eh? Por ejemplo, Logroño ya ha logrado escapar un poco de la quema, se puede decir. Como a Culto lo tienen ya casi cerrado en la permanencia, todavía les falta un poquito, tienen que conseguir alguna más por si acaso. Pero es que los otros tres yo creo que van a estar luchando hasta el final. Bueno, a lo mejor uno logra, a falta de una jornada, salvarse y dejar ya a los otros dos descendidos y puede preparar ese partido de vida o muerte, ¿no? Pero Lo yo que creo que me tiene tenéis que pinta, no ayudar, sé si. Rubén, que tú esto lo Yo que me tenéis que me ayudar. estáis pillando en fuera de juego en bases de competición. Si lo habéis leído, perfecto. O sea, si es un solo partido, entiendo que será en la cancha del equipo con más victorias. Y ahora Es mismo, lo que os iba a preguntar, porque lo he leído, pero me falta en las bases de competición encontrarlo, ¿no? De las de este año. Pero vuelvo a decir que me parece que los de abajo, una cosa buena es que como están empatados entre los tres, van a estar con el cuchillo entre los dientes también contra los rivales de arriba para intentar rascar una victoria, con lo cual nosotros no nos podemos relajar porque nos vamos a enfrentar a los de abajo. O sea, quiero decir con ello que como no hay nadie que esté ya matemáticamente descendido, todos se van a estar jugando algo, todos los equipos se van a estar jugando algo. Quizás a lo mejor Clavijo y Logroño, dentro de un par de jornadas, si están matemáticamente salvados, sean rivales apetecibles para los equipos de arriba, ¿no? Pero muy importante ¿por qué insisto mucho en esto? Yo ya llevo años conociendo la plata, ¿no? Y en la plata hay factores externos que hace que haya resultados extrañísimos en las últimas jornadas. Aquí se puede hablar de situaciones, jugadores que ya han firmado por otros lados, entrenadores que saben que no van a continuar, equipos que no están cobrando y los jugadores ya pasan de todo, equipos que ya no se juegan nada por el sistema de competición y viajan en el mismo día, no hay esa motivación que había las primeras jornadas. Entonces, es muy importante con quién te enfrentes el calendario y quién te toca ahí al final, porque a lo mejor vemos sorpresas en partidos que en teoría no había problema y sin embargo, pues oye, ¿quién te dice que a lo mejor Valle de Guedes nos salta la sorpresa y va a alguna pista de los de arriba y se lleva la victoria? Porque nos va a venir muy bien, por eso lo comento, ¿eh? Porque va a ser muy bueno para nosotros que sigan enganchados los de abajo. Yo sigo diciendo, Borja, que lo que viene bien es que los partidos contra los equipos de abajo son en Ponferrada. Entonces, aunque vengan con la soga al cuello y con el cuchillo entre los dientes, siempre tienes muchas más opciones de sacarlos que si son fuera. Es que un partido a última Completamente de hora acuerdo. podría ser muy difícil, ¿eh? Muy difícil de sacar. En casa, en cambio, lo van a tener más complicado. Pero bueno, Sí, veremos a ver. completamente de acuerdo. Y respecto a los fichajes que Borja los has analizado muy bien, porque tú los conoces en su mayor parte, cosa que yo no, eh, por lo poco que sea, a mí me generan en la mayoría de los casos muchas dudas.
quizás los dos jugadores de más calidad, y Borja lo ha remarcado, son el chico que viene de base para la Cultu y el escolta americano que viene para el Caja 87, pero ambos vienen a esta categoría por lo que vienen, a recuperarse, como así decirse, a volver a coger sensaciones de cara a la próxima temporada, encontrar un hueco en Primera Federación. El resto, Mira, pues vienen, parece más a rellenar, a ayudar, a tener minutos y a dar descanso a jugadores más importantes, pienso yo. sí, No que es sé, importante. desconozco, Mira, perdona, desconozco al chico este que fíjate que yo que viví en Lugo y siempre veo el Brogan, pero bueno, tampoco controlo de la cantera del Brogan. Al chico este que viene al Valle de Legués, a la Pivo, de 31 años, no lo conozco de nada, ni sé en qué momento viene de forma, ni de nada, ni lo que les puede aportar. Ahí sí que Yo me pilléis en creo, off totalmente. Ángel, yo creo que llegó a tener ficha como jugador número En el 11 o primer 12, equipo o por lo menos sería en el estando foro, en ¿no? Estudiantes de Lugo iba convocado habitualmente. A lo mejor estaba en Estudiantes de Lugo iba convocado habitualmente con el equipo del Leporo, pero creo que sí que, En el Left Foro debió ser, sí, es que me yo suena creo algo, que sí pero en que por ACB lo no, ¿eh? menos iba convocado. Ya Llevan tendría 5 más dudas. temporadas en ACB fijo que no. Pero mira, igual en el Left Foro sí tuvo algún minutillo, no sé. os Sí, tengo di, que Borja, pedir di. disculpas. Os tengo que pedir disculpas porque para que veáis que nos escucha gente, aunque sea en anónimo, que yo siempre se lo digo, a un federativo de la Federación Castellana y Leonesa que me ha mandado ahora en la página 16 de las normas de competición. Es verdad que es a doble partido. El equipo 12 clasificado de cada uno de los dos grupos se juegan entre ellos. Ah, ya Y me extrañaba. se jugará por sistema eliminatoria o doble partido, ida y vuelta, siendo el segundo partido en el campo del equipo mejor clasificado. Entonces, sí, pido disculpas en este sentido. Había leído en otro lado, me acuerdo que había leído que me llamaba la atención, pero bueno, nada, lo dicho. Si es a doble partido, pido disculpas. Muchas gracias aquí al federativo que siempre nos escucha. Y sobre todo, pues eso, resaltar y para terminar, yo creo que viene muy, muy bien el que los de abajo se sigan jugando las castañas. Genial, sí, sí, sin duda. Bueno, y vamos a analizar lo nuestro, si os parece. O sea, ya la semana pasada hicimos un repaso de la clasificación, pero por centrarnos en Ponferrada, estamos a una victoria de Valladolid y de Córdoba, de los líderes. Sacamos una victoria al cuarto y al quinto, al Biele y al Caja 87. Dos victorias a Morón. Y luego ya tenemos un cierto corte de 3 partidos con el séptimo, que es ahora mismo Toledo, que además le tenemos el Averás ganado. Y el octavo es Cáceres, también a 3 victorias, con el Averás perdido en este caso. Pero bueno, son 3 victorias de margen con 7 jornadas de por medio. Y bueno, luego ya importante a día de hoy es el Clavijo con 9, estamos a 4 y con Averás, es decir, 5 realmente a falta de 7 jornadas. Yo para mí, igual incluso con estas 13 ya te puedes garantizar el haberte clasificado para el playoff, pero con una más yo creo que ya bastaría. Y mirando un poquito más allá, tenemos en la mano, a poco que no haya una hecatombe, el puesto 6 pues garantizado. No sé si decir garantizado o no. Y a estas alturas, lo comentábamos el otro día, yo no sé hasta qué punto es tan determinante acabar cuarto o sexto en la clasificación, si no puedes mirar más arriba. Uf, ¿qué le preguntas? Bueno, esa es una A ver. pregunta. A ver, esa es una pregunta complicada porque yo este año no controlo mucho el grupo del oeste porque siempre solía haber algún jugador que tú conocías y te fijabas. Me fijo en Huesca porque, bueno, por el americano que tuvimos este año aquí en Avenida y siempre estás atento, ¿no? Pero es verdad que no controlo Albacete, no controlo Gandía, que son los que están arriba Bueno, y no sé perdóname, hasta qué. Albacete está tercero y tiene una plantilla bastante mejorada con el Chivi Merlo, que ya lo conocemos, que está haciendo una temporada bastante buena, que, a ver, no es incidir en jugadores que ya no están aquí, pero que es un jugador que si fuese más completo estaría en una categoría más alta, pero que te puede decir partidos. Y ahí está Juancho y Arrezuelo también. O sea, es una plantilla buena, que no sé hasta qué punto nos Sí, puede interesar o no. En Gandía está Luis Ferrando, que también jugó
Sí. también jugó por aquí. ¿Y Entonces, cómo bueno, se a ver, llamaba este jugador de la Cultural, Ángel, que se ha ido para Gandía? Hay Ruye Fábrega. No, no, Fábrega Ah, no, está no, en ese la... es tú hablas del sí, Kai, no sé qué, ¿no? sí, no sé si... Era un escolta tirador, no sé qué. Grilly. Sí, Grilly, Kyle Grilly, efectivamente. Kai Grilly o algo así se Sí, llama. sí, sí. Sí, está en Gandía, es verdad. El Fábrega no me acuerdo para dónde fue ahora mismo, Está en no Castellón. recuerdo. Sabía que estaba en un equipo de los 4 tops, de los de arriba, pero no sabía. Pero Sí, fijaros que claro, hombre, a ver, está en el reciente ascenso. mirándolo por ahí, bueno, pues igual acabar el cuarto nos puede venir mejor, hasta el quinto, porque ahora nos estamos pero encontrando, si nos fijamos, tú lo dices por el hueco que hay entre el quinto y el es cuarto, ¿no? Que hay 3 victorias. exactamente, no, es que vamos a ver, o sea, estoy viendo que hay un cuádruple empate en cabeza en el grupo este, Sí, que te estoy reconociendo que lo desconocía, pero están San Antoni, Castelló, Albacete y Gandía por este orden, del primero al cuarto, los 4 equipos con 14-5, pegándose por así esta es. situación. No es como la pasada temporada que estaba Mallorca y San Antoni destacados. Entonces, bueno, sí que hay un corte con Spanish Basketball Academy, que desconozco totalmente cómo es este equipo, Huesca y Giria, que serían los el quinto, sexto y séptimo con 11 victorias. Y ahora mismo el último que se metería con 9 es el Getafe, donde estaba, lo diré, joder, este que estaba de base en Carvajosa y luego se fue para Ponferrada, que es de... Peris, no. No, el que estuvo en Ponferrada también, hombre, que luego se fue para Melilla. Pero no dices, no es Peris, Guille Mulero. Ah, Mulero. es base escolta, sí. No Sí, sabía Una base eso. escolta. persona, una persona encantadora. Yo ahora, es verdad que se acercaba a las de lo que en el futuro ojalá pueda pasar, ¿no? Pero yo firmaba la primera ronda jugar contra el Spanish, contra el equipo de Andrés Miso, contra el Spanish Basketball Academy. Más que nada porque es un viaje cercano, nos podemos desplazar desde Ponferrada y desde Salamanca a ver el partido. Y es un equipo que como no tiene, para mí es el típico cruce perfecto, es verdad que ellos no tienen nada que perder y quizás jugarán muy alegre, pero es el sitio idóneo para una primera ronda, para poder competir ante un equipo que apenas tiene un respaldo de la grada, de afición. Yo, por ejemplo, a Huesca no querría ir. O sea, un proyecto como el de Huesca en una primera ronda no quiero ir porque no puede pasar como el año pasado. Sí, que Huesca carbure en el tramo final. Pero bueno, también históricamente no se nos ha dado mal Huesca. El Huesca hizo el año pasado un año irregular y luego en los playoffs estuvo muy bien, casi Es que asciende. tú fíjate que depende del estado de forma con el que llegues a final de temporada. O sea, es que estamos Depende de hablando muchos de un equipo factores. que No tener lesiones también, estamos hablando de que Huesca importantísimo. acabó séptimo en liga regular y estuvo a nada de ascender a Por eso. primera fe. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, Ángel Rubén. Nosotros tenemos que ir a Valladolid, a, a Sevilla y a Viele, ¿no? Los 3 desplazamientos, Y a ¿verdad? Creo, si Morón, no me y a equivoco. Morón. Y a Morón, Y a sí, Morón. O todos sea, complicadísimos. jugamos justo con los 3, aparte de Valladolid, los 3 que están por debajo nuestra. Entonces, claro, puede pasar y no pasa nada. O sea, puede pasar que quedemos sextos clasificados. Y no pasaría absolutamente nada. Sigue siendo una buena temporada, una gran temporada. Entonces, vuelvo a decir lo mismo. Yo a Valladolid hay que afrontar el partido con total naturalidad, con total tranquilidad, exceso de presión ninguno, presión ninguna, ni por parte del cuerpo técnico ni por parte de los jugadores. Vamos a intentar amarrarlos de casa, porque si vemos los cruces, también entre ellos juegan. O sea, no seamos tontos. Cuando nosotros jugamos contra el Logro Basket en Semana Santa, que ya he apuntado el partido para el 4 de abril, también hay enfrentamientos directos, ¿no? Entonces, y a lo mejor Logro Basket ya lo tenemos salvado. Entonces, quiero decir con ello que tengamos paciencia, que estemos tranquilos, pero que si quedamos quintos clasificados o sextos clasificados, que va a ser un éxito, porque yo creo que el equipo está con la flecha para arriba. O Sí, sí. sea, entonces, aunque tengamos un pequeño bache, que lo tenemos que tener, a veces lo trasladamos a la Ponferradina de fútbol. Que bueno, ya llegará el bache, ya llegará el bache. Pues sí, claro, en baloncesto pasa igual, igual tiene que llegar un bache. Y la clave del bache es ser fríos, que el cuerpo técnico esté tranquilo, que la afición esté tranquila, que la directiva esté tranquila y que los jugadores vean que un bache es normal, pero que se vuelvan a mirar con la mayor de las miras hacia arriba. Nosotros, el petardazo lo pegamos para mí cuando fuimos a Logroño aquel día, ¿no?
Creo que es el partido a lo mejor que, porque tú en Cáceres puedes perder, o sea, no pasa nada. Es normal ir a Cáceres y a lo mejor tener un mal partido, ¿no? Y a lo mejor el petardazo lo pegamos por Logroño, pero por las circunstancias de aquel día, o sea, cómo veníamos de aquella semana de partidos. Pero yo creo que a día de hoy tenemos capacidad de sobra y bueno, yo creo que puedes perder en Sevilla, puedes perder con Viele, pero oye, eso no significa que no estés encarando con una buena actitud la fase final. Mira, estamos haciendo una cosa que tampoco es que me guste mucho, que son las cuentas de la lechera, que pueden pasar muchas cosas en estas 7 jornadas, pero sí que es cierto que si sacas los 3 de casa, solo con sacar los 3 de casa, vamos, yo estoy convencido que te garantizas la sexta plaza y posiblemente la quinta también, ¿no? Bueno, depende de los cruces, Rubén. Ahí sí que es complicado, yo ahí no me aventuro. Bueno, Pero sí es verdad bueno, bueno, como hay enfrentamientos entre ellos, claro, tenemos la séptima 3 victorias, o sea que pues te digo que yo creo que la sexta sacando los de casa estaría. Sí, sin duda, sin duda. Incluso la quinta se puede sacar, sí. Bueno, la quinta Y está en mi mano. tal como está el otro grupo, claro, hay una diferencia de quedar quinto a quedar sexto abismal. Uf, porque claro, si quedas sexto ya te toca, ¿no? Si quedas sexto, ¿quién te toca? El cuarto del otro lado. Sí, ahora estamos hablando que los Claro, 4 primeros están empatados claro, los cuatro ahí. primeros son 4 equipazos. Uf, Sí, sí, mira, sí. para mí hay un partido, es la jornada del 4 de abril. Yo os pongo en antecedentes, ya lo estuve mirando porque como voy toda la semana a Ponferrada en Navidades, en Semana Santa, perdón, pues para ver qué partidos tenía la Ponferradina, partidos de Clínica Ponferrada, si me quedaba alguno cerca, yo ahí analizo todo eso. es Entonces, Logroño. nosotros vamos con Logroño en casa, que yo creo que estará salvado, ¿vale? La misma jornada. Y hay un Cultural Morón, la misma jornada. O Date sea, cuenta que Sevilla, perdona Borja, Sevilla coge los nuestros. correcto, Sevilla, correcto. entonces va a Siempre tener va a recoger lo que calendario. tenemos nosotros. Exacto. Y yo, a donde tiraba hace 5 minutos, estaba tirando que los de abajo se van a seguir jugando las castañuelas. Es que Valladolid, por ejemplo, esa misma jornada tiene que ir a Jaén. Ah, partido fácil contra los últimos. Nada. Ya veréis cómo a sufrir como perros. ¿Sabes? Entonces, por eso digo que va a haber enfrentamientos entre ellos. Hay un Cáceres-Córdoba. Yo creo que ya Cáceres, bueno, ahí andará también. Puede saltar la sorpresa y Cáceres con los refuerzos que tiene. A lo mejor le dieron. Son 7 partidos, pero queda todavía mucho. Y nosotros, ya digo, que estemos fríos, que estemos tranquilos, porque yo sigo diciendo, lo veo al equipo muy, muy bien. Las cuentas, Borja, yo creo que es mejor hacerlas cuando queden un par de jornadas, Sí, 3-2-1. Ahora todavía queda muchísimo. Queda sí, muy. hoy Y está escuchando. sorpresas, va a haber. Estoy convencidísimo. Hoy está escuchando a Óscar, al Presi, que también habló en Ser Deportivos, y decía que él particularmente hasta que no queden 4 jornadas. Entonces, pues bueno, hemos estado haciendo ya hipótesis, pero claro, lo que decís, quedan 7. Bueno, ¿algún apunte más de lo que es segunda FEP o os parece que pasemos ya a hablar del 625? Por Bueno, mí. yo por último, destacar un tema que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y me gustaría centrarlo en el Clínica Ponferrada y me vais a permitir. El tema del arbitraje, de lo externo, de lo ajeno, yo insisto mucho en ello, pero creo que en estas últimas jornadas hay que recordarlo, ¿no? Que el equipo esté centrado, o sea, que el equipo esté pensando 100% en lo que es el baloncesto, que se olvide de arbitraje, que se olvide de teorías de la conspiración, que se olvide de circunstancias ajenas a lo que es el juego. Los árbitros que vayan a pitar estas jornadas, muchos de ellos están jugando también poder ascender a Grupo 1 y yo creo que cuando hemos estado centrados en lo nuestro, creo que el equipo ha dado la cara y ha competido. Cuando se ponen pues eso, a quejarse, a estar pendientes de faltas, de contactos, pues ahí dejamos de ser un equipo unido, cada uno va a lo suyo que intenta demostrar y dejamos de tener ese carácter ganador, ese carácter de equipo, ese carácter de equipo sólido en todas las líneas, tanto en ataque como en defensa. Entonces me gustaría destacarlo porque es la única pega, por decirle así, que le encuentro al equipo, que hay veces que se desenchufa, como digo yo, y parece que desconecta por completo y hay muchas veces que se nos va la pinza y dejamos de jugar. Y no ¿Qué sé qué pasa? opináis vosotros. ¿Has visto la Os- asignación?
Sí, lo digo por eso, Rubén. Ya te he pillado. Los árbitros, ¿no? Claro, pero a Y, ver, que no pasa nada. y no os preocupa un poco el parón, porque a mí no me gusta llegar a los parones después. Cuando vienes en muy buena dinámica, los parones no suelen venir muy bien. Los parones los prefiero siempre cuando estás con más dudas, para resetear un poquito, pero bueno. Uf, No lo sé, la verdad. Yo Nunca ahí es sabes verdad cómo que vas a es una responder, incógnita. ni cómo va a responder el rival, claro, después de 15 días sin jugar. es que es un parón un poco, es un parón después de fichajes, después del partido de la Cultu. Yo No es lo creo, mismo este parón que en noviembre, es diferente, sí, es sí, diferente. correcto, lo que te quiero decir. Es un parón donde quizás Por hay eso, equipos que les ha venido bien porque pues eso, han fichado jugadores para que empezaran a sumar sesiones de entreno y quizás nosotros a lo mejor podemos aprovechar eso. Y sé que insisto demasiado en el tema, pero yo creo que el equipo, eh, a ver, ¿qué puede trabajar? Morales ya sabe de sobra cómo trabaja Oriol. ¿Qué es el que se tiene que adaptar? Quizás jugó poco el día de la cultural. Bueno, jugó menos porque había otros compañeros que estuvieron mejor. ¿Qué podemos estar trabajando esta semana? Pues hombre, yo creo que habrá habido variantes. Con Black estoy seguro que habrá hablado el entrenador con él porque lo ve un poco acelerado. Pero bueno, con Treviño, si os dais cuenta, al final está acabando siempre con Treviño al 4. Para él acaba con Treviño al 4 y que acaba al 3. O sea, quiero decir que en los partidos complicados Treviño es un 4. Entonces, bueno, creo que el equipo yo creo que le va a venir bien. Quiero ser optimista, por naturaleza tiendo a ser optimista y creo que a nosotros le va bien. Complicado lo tiene además yo, No, no, Borja, termino. después de un... Sí, sí, acaba, y luego te No, digo. no, te decía que complicado lo tiene Cáceres y Clavijo, ¿no? Que han tenido que fichar para intentar engancharse como sea a los puestos de playoff. Que por otra parte te decía que después del parón prefiero ir a Valladolid que no recibir a Jaén. Sí, eso también está claro. Porque Eso no está claro. sabes cómo va a reaccionar. Y decir, bueno, mira, si nos sale mal partido no deja de ser en casa del líder, que lo lógico es perder. Ahora, imagínate que te sale un mal partido contra un equipo de la zona de abajo y en tu casa, que era un partido que en principio contabas ganar y Pues luego lo pierdes y luego empezarían te los puede... nervios. ahí estamos, por eso. Luego te puede hacer perder al final de temporada un par de posiciones. Correcto. Pero A bueno, ver, ya iremos viendo. bien, le ha tenido que venir bien por el simple hecho de que lo decía Oriol Pozo en la rueda de prensa después del partido de la Cultural Leonesa, que había jugadores que estaban tocados y bueno, cualquiera lo diría después del partido que hicieron. Hablamos de Jamie Bergens y Pau Treviño, que habían llegado bastante tocados a este choque y el entrenador del Clínica Ponferrada comentaba que le iba a venir bien este parón para recuperar jugadores y en particular mencionaba a ellos dos. Entonces, mira, ya solo por eso va a venir bien. Y crucemos los dedos de que también lo comentaba Borja, que la semana de entrenamientos haya sido buena, que no haya habido ningún contratiempo y que de aquí al final de la competición, no sé si la Virgen de la Encina, la Virgen de la Vega, San Roque, San Cristóbal o quién ponerle velas, pero que no haya contratiempos. Eso va a ser lo más importante. A mí, que no se me lesione Hayes y Treviño, ya sabéis que son mis favoritos. Hay que traer un día. Nos queda Treviño por traer al programa, Rubén. Hay Vale, pues que. tenemos que convencerlo para que se haga Twitter. Así que nos está escuchando ahora mismo Norberto. Así que hay Se lo que tendrá que hacer Norberto el Twitter. entre Norberto y Josemi a ver si logramos en estéreo convencerle al capitán de que se lo haga para tenerlo aquí. O Para quedar en enseñar. casa de uno que... Lo dije Sergio, efectivamente. Claro, En como este aquel día que aspecto. entró, que fue el día que entrevistamos a Sergio Romero, que entró en la antena, estaba allí con él, creo. Correcto. Bueno, ¿alguna cosilla más de segunda FEP, chicos? No, nada. Simplemente para terminar, es lo que decíamos del tema arbitral. Y nada, yo creo que afrontar con garantía. No sé cuántos aficionados van a ir a Valladolid. La hora es mala. Yo estoy en Salamanca y en una hora me presento en casa, pero es verdad que desde Ponferrada el desplazamiento no es bueno. No es bueno, porque se te hace largo al final y llegas a las 12 de la noche.
Sí, sí, pero bueno, claro, o sea, tú estás en una zona de Salamanca bastante cercana, que no es lo mismo, a ver, esto no le va a importar a la audiencia, donde vives tú con respecto a donde vivo yo, que estoy tranquilamente a 20 minutos más de trayecto que tú en Yo Instagram. siempre, yo siempre digo en plan de broma, Ángel, que estoy a 50 minutos del IKEA. Entonces mi mujer tiembla porque cuando digo, ¿qué vas a hacer? Me voy al IKEA. Y miedo porque siempre traigo algo para casa. Bueno, a ver, lo del Sí, es que arbitraje, la gente que vaya a Ponferrada sales del Pisuerga a las 9 de la noche. a ver, ¿A qué vas hora a llegas hacer, a casa? No tienes sé la oportunidad de ir al Río exactamente. Shopping, si te gustan las compras, o sea, a hacer el día. No, Es es difícil domingo, llegar hasta Ponferrada. es domingo, está cerrado, ya lo he mirado yo. Es domingo, efectivamente. Es que si fueran sábado, aunque fuera el partido a las 7 de la tarde, si fueran sábado habría muchas más Sí, opciones de sí, que viajara la gente. sí, sí. Pero bueno. Bueno, a ver, tema arbitral. Bueno, no viene muy a cuento lo que voy a decir, pero David Barrio también ha tenido sus cosillas, no ha sido solo Oriol Pozo. Entonces, vamos a dejarles en paz, trabajar, que más de centrarnos en la pista ya no, que no se nos vaya la cabeza. Que también el mensaje que ha dejado Borja me parece importante. Si estamos centrados, somos capaces de hacer un muy buen partido en Valladolid. Pasamos, si os parece, a hablar del 6-25 antes de cerrar el programa, que jugaba este domingo en Gijón contra el Fodeva, uno de los equipos clásicos asturianos de la competición. Bueno, no sé si llevarán 20 temporadas seguidas jugando. Yo lo recuerdo cuando tenía el patrocinio de Ascensores Teresa, que era uno de los clubes punteros que se jugaban el ascenso a Liga Femenina 2 con Benvibre de aquella. Bueno, pues habíamos dicho que en la primera vuelta en el Antonio Vecino habíamos competido y habíamos perdido por un solo punto. No fue el caso en el partido de este fin de semana en el pabellón de la Tejerona. No jugaron en la guía, jugaron en un pabellón secundario como es la Tejerona y se acabó cayendo, bueno, de forma fea, se puede decir, porque se perdió por 79-50 al final, 29 puntos de diferencia. Tomaron la delantera rápidamente, cogieron distancias. El 6-25 reaccionó, hizo varios intentos de acercarse en el marcador. Xavi comentaba que llegaron a ponerse a 8 puntos. Yo ahí sí que me tengo que fiar de lo que me comenta el entrenador de 6-25 porque el partido no se retransmitió en streaming por YouTube. No sé, Borja, te voy a preguntar ahora si tú pudiste ver algo, te pasaron los vídeos o no. No, no, de hecho siempre tengo, bueno, sabes que Sí, tengo relación con los dos entrenadores que hay aquí, bueno, de los tres son dos, y te pasan ellos el enlace del partido y demás. Yo no entiendo, antes de que continúes, sí, yo no entiendo esta broma de algunos equipos que puedan dar el partido y otros no lo den. La verdad es que me parece lamentable que no lo puedan dar en directo, no cuesta nada ahora, o sea, se puede hacer con un móvil, retransmitir un partido, no se dan cuenta del daño que se hace no retransmitiéndolo, pero no pasa solo en esto, te pasa en tercera fe con los chicos que luego ves el partido en diferido porque te lo pasa alguien. Pero es que no entiendo que hay unas normas y ahí la federación tiene que tomar medidas, ¿no? Pero No me parece. no había sanciones, Borja. ¿No hay sanciones Pues a los habrá clubes que Rubén. no retransmiten los partidos? No lo sé, me suena que te obligan a grabarlo, la obligación, por lo que le entendía a Capi, que no sé si será así o no, es que lo subas a la plataforma, pero grabarlos y emitirlos Claro. en directo me parece que no. De hecho, en Galicia no son, la mayoría de las veces no son los clubes los que lo graban, sino unas plataformas externas, unos canales externos específicos de deporte aficionado que funcionan muy bien, no me sé ahora el nombre, pero no son los propios clubes. Pero es No me que acuerdo, no me el acuerdo si proyecto era de Chantada o el Gijón, Betanzos. Sí. no, perdona, Ángel, el proyecto de Gijón y tú sabrás más. Pero si es el proyecto de Tresa de toda la vida, es un proyecto que tiene un respaldo. O sea, que es que, si no, no quiero decir que no andan faltos de efectivos, no sé ahora. Pero antes eran proyectos que eran fuertes. O sea, es que poner a un chico con la cámara no es tan costoso. Una, produ- una productora no te cobra ni 150 euros por retransmitir un partido, ¿sabes? Que lo hace un chico con una cámara pequeña y te lo vuelca y te lo gestiona todo. Bueno, pues lo que se cobra por Salamanca, ¿sabes? Entonces no lo sé, la verdad es que no lo entiendo.
A ver, yo creo que se ha quedado un poquito atrás este club porque ahora hay otro que acaba de recién de nacer en Gijón y que ha conseguido vacante directamente en Liga Femenina 2. O El sea, Siroco. el Siroco, que está un ex entrenador de baloncesto femenino León precisamente allí, creo que se llama Carlos. Bueno, pues y este se ha quedado como el segundo equipo de Gijón. A ver, voy a soltar una maldad. Y es contraproducente porque estamos diciendo que tenemos que olvidarnos de los árbitros y demás. Voy a decir que a ver si no lo graban por tapar ciertas cosas que, que ocurren, porque, bueno, al final se intentó acercarse el 25 y en el último cuarto pues ya llega la catombe, la distancia que se va a los casi 30 puntos. Xavi acaba descalificado con doble técnica y una jugadora de banquillo también acaba expulsada. No sé si tuviste la ocasión de escuchar las declaraciones de Xavi que después del partido, que os las he reenviado y que Sí, era lo que decía, lo que transmitió a, pues, al programa de Toño Jiménez, a Onda Bierzo. Yo os puedo decir que lo conozco desde hace 20 años a Xavi y que nunca le había visto soltar semejante rajada de los árbitros. Se queja de que el criterio fue totalmente distinto de un lado a otro, que cualquier contacto se le penalizaba en defensa y que en ataque, pues cualquier intento de bloqueo era penalizado como falta en ataque. Es lo que dice el técnico de Embutidos Pajariel 625. Bueno, también me han pasado un vídeo en el cual sí que es cierto que pita una fuera cuando la jugadora estaba a 2 metros dentro del campo, pero tampoco se es justo si se pone el foco en eso, porque, a ver, despistes de esos puntuales los puedo entender, a todos se nos puede ir la olla en un momento puntual y más en un campo como parecía este, que hay 50.000 líneas y canchas transversales y te puedes parece ser que es el mismo árbitro que pitó en Mieres en el partido contra la Universidad de Oviedo en la primera vuelta, donde también acabó Chávez expulsado. Y bueno, parece ser que pues esto es lo que pasa en este tipo de competiciones muchas veces, que todo el mundo se queja por detrás. Por lo visto, los equipos gallegos también intentaban hacer un frente medio común para quejarse de los arbitrajes que se sufren en Asturias, pero ahora la verdad lo que implica es que cuando hay que poner dinero no se es tan valiente. O sea que claro, la alternativa es arbitraje no local y pagar más para pagar los desplazamientos de los árbitros que vayan de fuera. Claro, o Rubén, sea, perdona, la queja, perdona, Rubén. termino. O sea, la queja en este caso de Chávez, según él, es que en una competición que ya se presume de cierto nivel, que no se puede tener este tipo de arbitrajes tan amateurs, llamémoslo así. Y ahora sí te dejo decirme lo que quieras. A ver, Rubén, la solución no es pedir arbitrajes de otra comunidad. La solución es formar a los árbitros de Asturias y a los árbitros de Cantabria, que son también de un nivel un poco más bajo. El problema, y yo lo voy a decir así de claro, y tú, Rubén, esto lo sabes de sobra, el problema es, o sea, el mayor problema que hay es que, lo siento lo que voy a decir, que a algunos no les va a gustar, pero el nivel de arbitraje que hay en Castilla y León es muy, muy bueno. Y en Galicia, muy, muy bueno. Hombre, que puedan ser corporativistas con su tierra, pues bueno, pues a lo mejor, igual que los castellanos y leoneses corporativistas con lo suyo. Sí, El pero sí, problema, quiere decir, lo que te puede pasar aquí o allí es que sean cosas muy civilinas o muy puntuales si te ocurren. Pero que atracos a no mano, creo, a que mano no creo, armada no hay ninguno. O sea, aquí. pero yo no creo que sea un tema de que lo hagan adrede. Yo creo que es un tema de falta de trabajo durante el año con ese perfil de árbitros. Y no me escondo en ese sentido. Yo he sido crítico con el tema arbitral, pero es verdad que yo disfruto en Castilla y León de arbitrajes muy buenos, chavales, además del trato encantadores. Si tú eres educado con ellos, ellos son educados contigo. Si tú vas como un energúmeno a hablarles, pues es normal que te contesten mal o que no te respeten. Y el respeto uno se lo gana de muchas maneras. El problema de Asturias es un tema de nivel. O sea, yo voy a torneos ahora, he ido a torneos a Asturias, he ido a torneos ahora con mis hijos, en torneos que hay ahora, y el nivel que hay de arbitraje es muy, muy malo. Pero los chavales es que yo creo que no les ayudan.
y que no les forman. Entonces yo lo siento, pero a mí no me vale eso de arbitrajes no locales, no. Lo que hay que es profundizar y meter gente que les forme. Yo aquí veo en Salamanca, por poner un ejemplo, que cantidad de árbitros, de verdad que tenemos suerte que tenemos 3 en ACB, porque tanto Igor como Espe y David Sánchez están en Salamanca y ayudan a formar a árbitros, ¿no? A árbitros más jóvenes. Entonces, si encima ellos tienen ganas de ayudarles, pues mucho mejor. Y en Galicia, yo había históricamente, se decía que qué arbitrajes más malos. Yo he ido a Galicia estos 2 últimos años que he viajado con Avenida y antes con CB Tormes y puedo decir que son arbitrajes muy, muy buenos. Pero muy, muy buenos. Que se equivocan como todos, pero muy, muy buenos. El problema es el que hay en Asturias y en Cantabria, que los arbitrajes son pues, flojillos, flojos, sin más. Mira, yo desconozco el tema de base. Yo conozco los comités de Salamanca y de León. Y ahora que ya no estoy en ninguno de ellos, puedo decir que el nivel de profesionalidad que hay, y cuando hablo de profesionalidad no es de ganar dinero, sino de que gente Echar horas. que está en Echar horas. categorías altas echan horas, efectivamente, pues se preocupan de hacer un seguimiento, de ir a las pistas, de que el veterano acompaña al novato a pitar con él y ayudarle ayudarle a ir creciendo poco a poco, a coger responsabilidades. Si no pito con él, voy a verle partidos, hago entrenamientos, si no pueden ser semanales, cada 2 semanas, o alguna reunión. En el grupo de oficiales de mesa lo mismo. En León quizás no es al nivel de Salamanca, pero también la dedicación que se le echa es importante y claro, eso requiere horas. Yo no quiero decir que en Asturias y en Cantabria pase esto, pero si al final tú coges una lista, venga, apuntaros aquí, y yo pues a lo que me dedico es de esta lista empiezo a designar este aquí, este aquí, este aquí, sin saber cómo estás, cómo has trabajado y sin entrenar en ningún momento, pues claro, igual te expones a que el partido sea, pues, que te salga por donde te puede salir. Mm, Intuyo que puede ser ese el problema que ha habido ahí y de verdad que una vez que he escuchado a Xavi, que no es a ver, le pueden pitar técnicas, puede quejarse los partidos, pero cuando acaba el partido no es el típico entrenador que raje. O sea, nunca lo había escuchado así en este sentido y cuando lo ha hecho, pues es para tenerlo en cuenta. Dicho lo cual, pues a ver, olvidar este partido o mejor dicho, no olvidarlo, pero sí canalizarlo como una motivación para rebelarse contra ella e intentar dar la cara este fin de semana, el domingo, que reciben al segundo, a Coruña. Que ojo, que se les estuvo a punto de ganar en la primera vuelta. Pues mira, va a ser muy difícil, pero ¿por qué no intentar rebelarse contra la injusticia que se vivió en Gijón el pasado fin de semana e intentar sacar el choque adelante este fin de semana? Sí, a ver, yo creo que lo primero que tiene que hacer es olvidarse de lo que ocurre en Gijón y centrarse en la liga y en lo que queda y afrontarlo con plena tranquilidad y siguiendo la misma dinámica en la que han estado. O sea, el equipo no puede romperse ahora por un mal partido en Gijón y Chávez no tiene que andar buscando culpables donde no los hay o decir que ahora están en contra de él y demás. Pues es verdad que Coruña, pues bueno, yo creo que Borja, perdona, no creo que fuese el caso, ¿eh? No era un tema de fantasmas, era más bien las quejas por el nivel que había visto en ese partido. bien, pero Eh, quiero decir que resetear, olvidarse del partido y sobre todo ir a disfrutar del partido de Claro. Coruña. ¿Sabes? Ir a disfrutar de un equipo que está para ascender y que tiene un proyecto completamente distinto al de Embutidos Pajariel, que ojalá a medio plazo, ojalá, porque yo quiero que haya un equipo femenino lo más arriba posible, pues se pueda copiar ese modelo. Pues, oye, pues ojalá sea. Yo creo que tienes toda la razón. Este partido ya está acabado, tienes que olvidarlo y al final las derrotas da igual perder por 1 que por 29 o 30, eso está clarísimo. Y luego, bueno, sobre el arbitraje también, bueno, sí, vosotros lo conocéis mejor, especialmente Borja, sabes lo que hay. Yo de los conocía que había este arbitraje tan malísimo aquí en Asturias. Y bueno, también se suele decir que cuando pierdes de tanto, poca queja tienes, pero claro, hay que ver cuándo esos errores flagrantes, en qué momento del partido fueron y cómo iba el marcador en esos instantes, ¿no? Porque bueno, si te perjudican
cuando vas 3, 5, 8 puntos abajo y al final, por culpa de esos errores, te vienes abajo y el equipo contrario ya tiene la alfombra roja para casi machacarte, pues no es lo mismo que si te perjudicaran cuando ya estaba el partido roto, pienso yo. No, a ver, Así que, que quiero decir claro. que en ningún momento cuestionan la victoria No, del no, no, Barça. no, O sí, sea que, totalmente de acuerdo, pero es me más, digo que, añaden que a Fodeba que no necesitaban para nada este tipo de arbitrajes, que les iban a ganar igual y que aparte han jugado bastante bien. claro. Y más que te van ganando en el primer cuarto, ya se te van 15 arriba, pues poco hay Sí, empiezas que, 16-2 ya perdiendo, ya es muy poco hay que complicado, decir, pero ¿sabes? digo que luego remontan, ¿eh? Entonces, hay que ver si es en ese momento donde te perjudican. Pero yo no estoy hablando de las declaraciones del entrenador, ¿eh? Estoy hablando en términos generales. En este aspecto. Pero Claro. bueno, poquita cosa más por mi parte que decir de este partido. ¿Y qué os parece que vayamos echando el cierre, chicos? Muy bien. Por fin a una hora decente. A la medianoche. Bueno, me parece que estoy perdiendo a Borja. No sé si me escucha en este aspecto, que se le está perdiendo la conexión, pero bueno, voy a aprovechar para despedirme de ti. Espérate, sí, parece que nos está pidiendo entrar. Por lo menos para que se despida. Eh, a ver, Borja, si te hemos recuperado. Vale. Yo creo que para hoy, para que sirva, sin que sirva de precedente, terminar a las 12 de la noche es perfecto, es la hora fenomenal para todos. Está bien, está bien. Bueno, Bueno, el que no quiera dormir, están dando sleepers en el canal ese del Imperio del Monopolio, en el canal del Madrid. Entonces, el que quiera ver un película tiene sleepers ahora a las 12 de la noche. miedo me da. Estoy por por encender la tele para ver qué es esto de Slippers. Pero bueno. No, un clásico del cine, hombre, un clásico del cine. Aquí hablamos de todo, Rubén. De qué Aquí tipo de cine, habla. Borja? ¿De qué tipo de cine? No, no, es cine, es el canal del Madrid. Entonces, no son piscinazos ni nada raro. Es raro, pero Oye, no hay piscinazos ni. en el canal de Madrid creo recordar que están echando películas de Charles Bronson a estas horas habitualmente, o sea que me espero cualquier cosa, ¿eh? Entonces, si sacan una de Charles Bronson, saldrá Rudiger, ¿no? Que es lo que está haciendo últimamente. Qué cabrón. Bueno, antes de que esto desvaríe más, ¿os parece que echemos el cierre? Ponte el deporte que está Jesús Gil. Pues esto va... Deja descansar. Ángel, que tú eres en serio, no me esperaba yo que me hablas ahora de ¿Eh? Jesús Gil. Hay una conexión vintage del Atlético de Ah, Madrid, ahora eso en es. Teledeporte. De la Copa del Rey contra la Real. Ostras, no sé si ver la película o a Jesús Gil. O sea, no sé qué es lo que me da más miedo. Tienes las dos opciones, Rubén. En fin. Un día hablaremos de Waterbury cuando firmó por el Atlético de Madrid de baloncesto y las discusiones que tenía con la sección de baloncesto Jesús Gil. Waldelberry no es el que quemó un coche de Madrid a Collado Villalba, porque fue en primera todo el tiempo, pensando que el coche era Sí, automático. correcto. Pero bueno, en el JT hubo otro que también le dejaron aquel BX rojo que le dejaban a los americanos y también lo quemó porque iba en segunda marcha todo el rato. Pero eso Y decía que no tiraba nada. ya os lo conté yo hace 15 días cuando hablé del libro, que en el baloncesto León también pasó lo mismo. Bueno, no era el BX, era una X, creo, en vez de, O era sea que una X. debía ser algo normal en todos los americanos de la época. Sí, pero con el añadido de que los Unos americanos cuantos. del JT Ángel los veías por la calle con decir la X, que era una X, y Sí. era bastante bizarro verles con las rodillas recogidas y encajados al máximo porque no entraban en el Dios. coche. Un bicharraco de esos en un coche tan pequeño. Claro. Lo que daría yo por tener una X ahora, con lo poco que consume y al precio que está el carburante, vendría perfecto ahora. No, es que encima era una X rojo chillón, lo que era aquel coche, efectivamente. Bueno, venga, antes de que nos metamos en más batallas del abuelo y en recomendaciones bizarras, vamos a echar el cierre a este espacio de la hora deportiva, en la cual pues hemos hablado y analizado la previa del partido que el Clínica Ponferrada SDP va a disputar este domingo, 7 de la tarde, en el Polideportivo Pisuerga contra la Universidad Europea Miguel Cervantes, Ciudad de Valladolid. Poco que perder, mucho que ganar en un partido duro, pero ilusionante. Borja Barredo,
Muchas gracias por estar aquí una semana más. Gracias a vosotros. Y Ángel Álvarez, 3/4 de lo mismo. Lo mismo digo, muchas gracias, Rubén, como siempre. Y Borja, el próximo día ya nos cuentas lo de Walter Berry. Que no se te olvide, te Vale, lo recordaré. perfecto. Voy por la mitad de tu libro, Ángel, que sepas que ya me he leído la mitad de tu libro. Ya me Sí, contarás. Vale. Bueno, y a vosotros, pues esperaros la próxima semana, a la misma hora, jueves a las 10:30, en una nueva edición de La Hora Deportiva. Muy buenas noches.